Queridos cofrades y amigos, Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima, Alabado sea Jesucristo. ahora y por siempre. Nos reunimos en la víspera de la solemnidad de Todos los Santos para reflexionar sobre los sacramentos y los sacramentales. Exposición que será dirigida por nuestro cofrade de número y decano de cofrades, don Juan David Jaramillo Restrepo. Los sacramentos, como sabemos, son los signos eficaces de la gracia, y los sacramentales son signos sagrados que, imitando de alguna manera los sacramentos, expresan los efectos de la gracia. Este punto, que nos plantea no dos términos sinónimos, sino dos términos análogos, es decir, que no significan lo mismo, pero que sí guardan semejanza entre sí, tiene una gran importancia cuando precisamente recordamos con la solemnidad de todos los santos que, como profesamos en el credo, creemos en la comunión de los santos. En efecto, la expresión comunión de los santos tiene dos significados estrechamente relacionados. Uno, la comunión de las cosas santas. Y dos, la comunión entre las personas santas. Nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los Santos, gobierna la Iglesia como su cabeza, y Él comunica esa santidad a los miembros de la Iglesia, de manera que todos puedan participar de su santidad y que todos los santos guarden comunión entre sí, que sean uno, como Él mismo lo ha pedido. Dice el Evangelio de San Juan, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y es así que la comunicación de esta santidad, que es la gracia de Dios, se realiza a través de los sacramentos, que ya sabemos son bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. La vida cristiana supone, por supuesto, una vida de oración, pero también de acción, porque como explica la carta de Santiago, por medio de las obras se demuestra la fe. Ahora bien, la vida cristiana no queda solamente reducida a la oración particular y a las obras personalmente realizadas, porque si así fuera, todos estaríamos en una especie de religión individual que no puede ser válida en modo alguno. Por el contrario, la religión y la salvación misma plantean una dimensión comunitaria como característica fundamental de la vida cristiana, porque es así que nos vemos alentados a redescubrir la belleza de seguir a Cristo y de formar parte de su iglesia. En resumen, los sacramentos que se viven en la vida comunitaria de la Iglesia, valga la redundancia, y los sacramentales, que prolongan esta vivencia a través de diferentes instrumentos y momentos, para hacer aún más eficaz la acción de la gracia en medio de todos nosotros, son trascendentales en nuestra vida. Esta eficacia de los sacramentales es siempre actual e inmediata. Por ejemplo, la bendición en sí misma es un sacramental y debe ser siempre ejecutada como signo visible de nuestra religión. Es verdaderamente hermoso ver cómo los hijos reciben la bendición de los padres y los ahijados de sus padrinos. Esto, entre otros aspectos, nos demuestra que Dios está siempre presente a cada momento. Juan David, como siempre, gracias por la luz que nos traes. Bienvenido, tienes la palabra. Muchas gracias, Luis Felipe, por este espacio que me brindas para dictar esta conferencia. Muchas gracias a la cofradía. Y bueno, espero que estos temas nos nutran, nos enriquezcan y nos acerquen un poco más al cielo y un poco más al Señor. Voy a iniciar proyectando pues las diapositivas que guiarán mi exposición. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de un misterio invisible. La palabra sacramento significa algo sagrado y arcano, escondido, oculto, reservado. Un signo es una cosa que nos hace conocer otra cosa. Es un indicio o señal de algo. Un signo sensible es un signo perceptible, accesible por medio de los sentidos, por medio de la vista, del gusto, del oído, del olfato y del tacto. Por ejemplo, una señal de tránsito, sí, que dice que debemos detener nuestro vehículo. Por ejemplo, un sabor dulce en la boca que nos dice que algo es comestible, ¿sí? O en el colegio cuando escuchábamos el timbre que nos indicaba el inicio de las clases. O tal vez el humo, ¿sí? Que nos señala el fuego, o un abrazo
¿sí? Que expresa amistad, o una flor, ¿sí? Que se regala para también manifestar amor. Todos son signos sensibles, ¿sí? Los misterios invisibles, o más bien el misterio invisible que ocurre en los sacramentos, es que Dios obra en nuestra alma. Nos encontramos con Jesús y el Espíritu Santo derrama su gracia. Los sacramentos son signos eficaces porque producen en realidad la gracia que significan, ¿sí? Es como si esa señal de tránsito que nos indica que hay que parar detuviera el vehículo inmediatamente. O tal vez si el timbre del colegio, ¿sí? Que nos marca el inicio de la clase, nos teletransportara al salón de inmediato, ¿sí? De esa manera obran los sacramentos. Dios nos comunica la gracia principalmente por medio de los santos sacramentos. Y también nos infunde las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Veamos ahora, sí, lo que es la gracia, que es el punto número 2, pues, de esta guía que estoy proyectando. La gracia es un don, un regalo interno y sobrenatural. La gracia es el auxilio gratuito de Dios, ¿sí? Que Él nos da para responder a su llamada, a nuestra vocación, ¿sí? De llegar a ser sus hijos adoptivos. La gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Siendo de orden sobrenatural, la gracia escapa a nuestra experiencia y solo puede ser conocida por la fe. Sin el socorro de la gracia de Dios, únicamente con nuestras propias fuerzas, no podemos realizar nada que nos lleve a la salvación. Ciertamente, cuando estamos en estado de gracia, nosotros trabajamos también, pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja. El hombre no tiene, por sí mismo, mérito ante Dios, sino como consecuencia del libre designio divino de asociarlo a la obra de su gracia. Bajo la unción del Espíritu Santo, podemos después merecer, en favor nuestro y de los demás, gracias útiles para la vida eterna y temporal. Los sacramentos dan siempre la gracia, con tal que se reciban con las necesarias disposiciones. La iniciativa divina en la obra de la gracia previene, prepara y suscita la respuesta libre del hombre. La gracia responde a las aspiraciones más profundas de la libertad humana, llama al hombre a cooperar con ella y la perfecciona. No obstante, el ser humano puede aceptar o resistir la gracia. Dios respeta siempre nuestra libertad. Entonces aquí podemos observar, ¿sí?, qué es lo que Dios nos transmite con los santos sacramentos, su santa gracia. ¿Sí? Y la gracia es ese don, ese regalo interno y sobrenatural. Los sacramentos son 7: bautismo, Eucaristía, confirmación, confesión, orden sacerdotal, matrimonio y unción de los enfermos. En el bautismo renacemos a la gracia de Dios y nos hacemos cristianos. La Eucaristía alimenta nuestro espíritu con el cuerpo y la sangre de Cristo. La confirmación nos convierte en soldados y apóstoles de Cristo. Reafirmamos nuestra fe. La confesión perdona nuestros pecados cometidos después del bautismo. El orden sacerdotal confiere la potestad de administrar los sacramentos. El matrimonio santifica la unión del varón y la mujer para procrear y educar los hijos. Y la unción de los enfermos da alivio espiritual y aún temporal a los enfermos en peligro de muerte. De esta manera, sí se puede hacer un paralelo entre los sacramentos y las etapas de la vida del hombre. ¿Sí? El hombre nace, bautismo, se alimenta, Eucaristía, crece, confirmación, sana, si se hiere, confesión, cumple una misión, soltero o casado, matrimonio y orden sacerdotal, y si se enferma, se recupera,
unción de los enfermos. Pasamos a nuestro punto número 4. Para un sacramento se requieren 4 cosas: materia, forma, ministro y sujeto. La materia es la cosa sensible que se utiliza. Por ejemplo, el agua natural en el bautismo. La forma del sacramento son las palabras que se profieren. Por ejemplo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ministro del sacramento es la persona que hace o confiere el sacramento. Por ejemplo, el sacerdote. El sujeto del sacramento es la persona que lo recibe. Por ejemplo, el catecúmeno. Además, la Iglesia acostumbra a administrar los sacramentos en ciertas ceremonias solemnes. Y, por supuesto, el Espíritu Santo dispone a la recepción de los sacramentos por la palabra de Dios y por la fe. Los sacramentos, punto número 5, fueron instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia para nuestra salvación. Los sacramentos que hoy administra la Iglesia se fundamentan en los misterios de la vida de Cristo. Gracias al Espíritu Santo, la Iglesia reconoció poco a poco estos tesoros recibidos de Cristo y precisó su dispensación. El sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. La virtud que tienen los sacramentos de conferir la gracia se la ha dado Jesucristo con su pasión y muerte. Los sacramentos brotan agua y sangre del costado de Cristo dormido en la cruz. Sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia, Cristo actúa hoy por medio de los sacramentos. En los sacramentos de Cristo, la Iglesia recibe ya las arras de su herencia, participa ya en la vida eterna, anticipa la gloria venidera. La Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. Bien, sexta afirmación. Los sacramentos confieren 4 tipos de gracia: la gracia santificante, actual, la sacramental y también la gracia especial. La gracia santificante o deificante, también llamada habitual, nos hace justos, agradables a Dios, hijos adoptivos y herederos de la gloria. Esta gracia es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para curarla del pecado y santificarla. La gracia santificante genera una disposición permanente que perfecciona el alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. La gracia santificante se divide en 2. Por la gracia primera, el hombre pasa del estado de pecado mortal al estado de justicia. La gracia segunda es un aumento de la gracia primera. Las gracias actuales iluminan el entendimiento y mueven y confortan la voluntad para que obremos el bien y nos abstengamos del mal. Designan intervenciones divinas múltiples en el origen de la conversión o en el curso de la obra de la santificación. La gracia sacramental consiste en el derecho a recibir oportunamente las gracias actuales para cumplir las obligaciones del mismo sacramento. Por ejemplo, las gracias necesarias para vivir el matrimonio o el orden sacerdotal. Los carismas, sí, son gracias especiales del Espíritu Santo que están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la Iglesia. Tenemos también otras gracias, las gracias de Estado, que acompañan el ejercicio de las responsabilidades de la vida cristiana y de los ministerios en el seno de la Iglesia. Séptima afirmación: los sacramentos se pueden clasificar de diversas maneras. La Eucaristía es el más excelente de todos los sacramentos, excede a los demás en santidad y en el número de misterios y gracias que contiene. La Eucaristía encierra no solo la gracia, sino a Jesucristo, autor de la gracia y de los sacramentos.
Los sacramentos de muertos, esta es otra clasificación, confieren la gracia primera que nos hace amigos de Dios. Estos sacramentos son el bautismo y la confesión. Están instituidos principalmente para devolver la vida de la gracia a las almas muertas por el pecado. Los sacramentos de vivos, que aumentan la gracia en quien la posee, gracia segunda, son los otros 5. Quien recibe uno de los sacramentos de vivos, sabiendo que no está en gracia de Dios, comete grave sacrilegio. Los sacramentos más necesarios son el bautismo, pues para todas las personas, la confesión para los reos de pecado mortal y el orden sacerdotal para la iglesia. Los sacramentos del bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal imprimen en el alma un sello indeleble y solo se pueden recibir una vez. Este sello, carácter, sirve de contraseña para marcarnos como miembros el bautismo o como soldados en la confirmación o como ministros en el sacramento del orden sacerdotal. Los sacramentos de la iniciación cristiana son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y los sacramentos de la curación son la confesión y la unción de los enfermos. Bien, ¿a qué se parecen los sacramentos? ¿O qué parábola podemos construir para explicarlos? ¿Sí? Se parecen a un kit de supervivencia, ¿sí? Que Dios nos ha dado, ¿sí? Para poder llegar al cielo, ¿sí? También se asemejan a potentes medicinas, ¿sí? Que nos curan y que nos unen a Cristo. Sin este kit de supervivencia es prácticamente imposible llegar al cielo. Veamos ahora entonces algunas imágenes, ¿sí? En donde se ilustran los sacramentos. Sí, aquí tenemos el sacramento del bautismo, luego el sacramento de la Eucaristía, también el sacramento de la confesión, también llamado de la penitencia, el sacramento de la confirmación, el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden sacerdotal y por último, el sacramento de la unción de los enfermos. Bien, pero una cosa son los sacramentos y otra cosa son los sacramentales. Sí, aquí también tenemos otra imagen en donde los 7 sacramentos, sí, brotan de la cruz, brotan del costado de nuestro Señor Jesucristo. Bien, estudiemos entonces los sacramentales. Como les decía, una cosa son los sacramentos y otra cosa son los sacramentales. Los sacramentales son signos sagrados por los que se significan y se obtienen ciertos efectos espirituales. El fin de los sacramentales es preparar, es disponer a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos. Es decir, que los sacramentales no confieren la gracia santificante. Generan otros efectos espirituales, pero no la gracia santificante. Los sacramentales también buscan santificar las diversas circunstancias de la vida en la totalidad de su devenir profano. ¿Sí? Consisten en una oración acompañada con frecuencia de un signo ritual: imponer las manos, señal de la cruz, aspersión del agua bendita, entre otros. Los efectos espirituales, a diferencia de los temporales, están ordenados al fin sobrenatural del hombre, que es alcanzar la santidad. Los sacramentales son signos creados según el modelo de los sacramentos, es decir, los imitan de cierta manera. Los sacramentales se asemejan a los sacramentos en que los dos son signos eficaces, es decir, que significando causan. Todos los sacramentos y sacramentales reciben su poder
del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Además, tienden conjuntamente a la alabanza de Dios y a la salvación de los hombres. El fin de los sacramentales, como les decía, es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos. Es la segunda afirmación que estamos proyectando. Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos. Por la oración de la Iglesia nos preparan a recibirla y nos disponen a cooperar con ella. Los sacramentales se ordenan a remover las disposiciones contrarias y los impedimentos para que podamos recibir los sacramentos. De su definición se sigue que los efectos espirituales que producen son gracias actuales y particulares, pero no la gracia santificante. A ello se agrega, para algunos autores, por ejemplo, para la Escuela de Salamanca, el perdón de los pecados veniales y la remisión de la pena temporal debida por el pecado. Asimismo, la expulsión o cohibición del poder de los demonios y la obtención de algunas utilidades temporales, como por ejemplo, pues, la salud del cuerpo. Los sacramentales es la tercera oración que tenemos aquí en las diapositivas. También busca santificar las diversas circunstancias de la vida en la totalidad de su devenir profano. Santifican ciertos misterios eclesiales, estados de vida, situaciones muy variadas de la vida cristiana y el uso de cosas útiles a los hombres. Se ordenan hacia las cosas terrenas, hacia las realidades temporales, hacia el uso honesto de las cosas materiales. El influjo de la Iglesia sobre el mundo se ejerce dotando a la actividad diaria de la humanidad de un sentido y significación mucho más profundo. Hay que purificar por la cruz y resurrección de Cristo y encauzar por caminos de perfección todas las actividades humanas. Pueden también responder por disposición del obispo a las necesidades, a la cultura y a la historia propia del pueblo cristiano de una región o época. Desde el punto de vista misionero, los ritos cristianos pueden sustituir adecuadamente prácticas supersticiosas y mágicas. Desde un punto de vista ecuménico, pueden tender puentes a las religiones no cristianas y sobre todo a los cristianos separados. Número 4. Los sacramentos fueron instituidos por Cristo. La Santa Iglesia, en cambio, instituye los sacramentos. Sus efectos, aunque espirituales, no son divinos. Se obtienen justamente por la intercesión, petición de la esposa de Cristo, es decir, de la Iglesia. Su eficacia no es ex opere operato, en virtud del propio rito realizado, como sucede en los sacramentos. Su eficacia depende de la disposición de quienes los practican. Actúan ex opere operantis ecclesiae, por la fuerza impetratoria de la Iglesia. Únicamente la sede apostólica puede crearlos, interpretarlos, modificarlos o eliminarlos. En la confección o administración de los sacramentos deben observarse diligentemente los ritos y fórmulas aprobados por la autoridad de la Iglesia. Son sacramentales las bendiciones, las consagraciones y las dedicaciones. También el exorcismo mayor. Punto número 5. Entre los sacramentos figuran en primer lugar las bendiciones, por ejemplo, de personas, de la mesa, de objetos, de lugares, etc. Toda bendición comprende a la vez una alabanza a Dios y una súplica para obtener y aprovechar, conforme al espíritu del Evangelio, sus dones. Las bendiciones miran primariamente a Dios, pero también a los hombres, beneficiarios de Dios, y se dirigen a las cosas creadas, regalos de Dios. Las principales bendiciones de la Iglesia se encuentran contempladas en el ritual romano de bendiciones, lo que se llama el bendicional, de mayo 31 de 1984. Y su celebración consta de dos partes: la proclamación de la palabra y la alabanza de la bondad divina,
y la impetración del auxilio celestial. Se debe destacar la importancia que se da a la Sagrada Escritura y el sentido prioritario de la acción de gracias que prevalece sobre las peticiones. Ciertas bendiciones tienen un alcance permanente. Su efecto es consagrar personas a Dios y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares. Por ejemplo, la bendición de ciertos ministerios, lectores, acólitos, catequistas, etc. O la bendición del abad o de la abadesa de un monasterio, la consagración de vírgenes y viudas, y el rito de profesión monástica o religiosa. También la dedicación de una iglesia o de un altar, la bendición de los santos óleos, de los vasos y ornamentos sagrados, de las campanas, entre otras cosas. Los elementos sagrados destinados al culto mediante dedicación o bendición se deben tratar con reverencia, evitando cualquier uso profano o impropio. Las cosas materiales se convierten en sacramentales permanentes después de recibir la bendición constitutiva que les imprime un sello espiritual. Se pueden bendecir cruces, imágenes sagradas, cirios, incienso, rosarios, escapularios, medallas y campanas. También el agua, la sal, el aceite, los instrumentos de trabajo, los vehículos, las casas e incluso los animales. Punto número 6. El exorcismo mayor también es un sacramental. En el exorcismo, la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesús, que una persona u objeto sea liberado del poder del maligno. Existen dos clases de exorcismo. El simple, que tiene lugar en el sacramento del bautismo, y el mayor, también llamado solemne. Jesús lo practicó, de él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. Muy distinto es el caso de enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo mayor, de que se trata de la presencia del maligno y no de una enfermedad. Por último, el ministro de los sacramentales es el clérigo provisto de la debida potestad. También los laicos pueden impartir ciertas bendiciones. Los obispos pueden realizar consagraciones y dedicaciones. También algunos presbíteros autorizados por el derecho o por concesión legítima. Cualquier presbítero puede impartir bendiciones, exceptuadas aquellas que se reservan al romano pontífice o a los obispos. El diácono solo puede impartir aquellas bendiciones que se le permiten expresamente en el derecho. Algunas bendiciones pueden ser presididas por laicos que posean las debidas cualidades gracias al sacerdocio bautismal. Por ejemplo, la madre o el padre de familia pueden bendecir a sus hijos, y también el pesebre llamado Belén y el árbol de Navidad. Las bendiciones se han de impartir a los católicos, pero pueden darse a los catecúmenos e incluso a los no católicos, a menos que la Iglesia lo prohíba. El exorcismo mayor solemne solo puede ser practicado por un sacerdote con el permiso del obispo y generalmente se encarga a un presbítero piadoso, docto, prudente y con integridad de vida. Podemos ver aquí una fotografía de un sacerdote que está bendiciendo el agua, ¿sí? Y aquí una ilustración pues, de nuestro Señor Jesús pues exorcizando pues, a una persona. Y aquí tenemos al famoso pues, exorcista ya fallecido, el Padre Amort, también administrando pues, este sacramental pues, del exorcismo, ¿sí? Y pues a la mano izquierda el ritual romano, en donde pues están todas las oraciones pues necesarias para este ritual. Para concluir la charla, o más bien la conferencia, pues relaciona aquí pues las fuentes utilizadas,
el bendicional, el Código de Derecho Canónico, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo Mayor y bueno, este artículo, los sacramentales en los códigos y el concilio. Muchas gracias a todos por su atención.